El reloj de su teléfono marcaba las 2:47 de la madrugada, cuando Carla López, con la frente sudada, abrió la calculadora por 13ª vez. Los números se negaban a cambiar sin importar cuántas veces los repasara. A ese ritmo de ahorro, necesitaría 18 años para reunir la cantidad que necesitaba, y eso era solo si absolutamente nada salía mal en el camino. Ella tenía 23 años y estaba justo en el tercer semestre de ingeniería industrial. Carla trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una distribuidora de equipos médicos en Ciudad de Panamá. Su sueldo era de $1,200 al mes, pero después de pagar el alquiler, la comida y el transporte, solo le quedaban $320 limpios. Ese dinero lo metía en una cuenta de ahorros tradicional que apenas le ofrecía un 0.5% de interés anual, lo que se traduce en prácticamente nada. Su gran meta era juntar $15,000 en un plazo de 5 años para poder pagar un posgrado que, según sus proyecciones, triplicaría su sueldo actual. Pero la realidad matemática era brutalmente fría. Al paso actual, su meta se concretaría a la edad de 41 años. Tiene que existir otra manera, se dijo, mientras cerraba el teléfono con fastidio. Al día siguiente, tenía que entregar un proyecto de gestión financiera en la universidad, y se sentía impotente al no poder resolver sus propias finanzas personales. La ironía le oprimía el pecho de forma casi física. Recordó entonces que su compañera de cuarto, Daniela, había mencionado algo sobre inversiones la semana anterior. Carla siempre había creído que invertir era territorio exclusivo de gente ya con mucho dinero o que poseía un conocimiento que ella simplemente no tenía. Pero esa noche, con el cansancio quemándole los ojos y la frustración apretándole la garganta, decidió buscar en su teléfono cómo hacer crecer los ahorros más rápido. Los primeros resultados fueron abrumadores: acciones, bonos, fondos, indexados, criptomonedas. Cada artículo que leía parecía estar redactado en un idioma completamente distinto al suyo. Cerró el navegador con una sensación de derrota. Quizás estaba predestinada a seguir metiendo esos $320 cada mes, sin variación, durante las siguientes 2 décadas. Al día siguiente, durante el almuerzo en la universidad, Daniela notó inmediatamente las profundas ojeras de Carla. Otra noche, revisando números, ¿verdad? Carla asintió sin encontrar energía para hablar. Sigo ahorrando, pero el dinero avanza tan despacio que, para cuando tenga lo suficiente, ya habré olvidado el objetivo original, se lamentó. Daniela sacó su propio teléfono y le enseñó una captura de pantalla. Era una gráfica con 2 líneas ascendentes, una que apenas se movía y otra que subía de forma vertiginosa. Mi papá me enseñó esto cuando empecé a trabajar. Se llama la regla del 72 y te juro que lo cambia todo. Carla miró el gráfico sin entender. ¿Y eso qué es?, preguntó. Daniela tomó una servilleta y escribió una pequeña fórmula. 72 dividido entre la tasa de interés es igual a los años que tardarás en duplicar tu dinero, le explicó. Es una fórmula mágica que te dice con exactitud cuánto tiempo le tomará a tu dinero convertirse en el doble, sin que tú tengas que mover un solo dedo más. Y continuó. Si tu dinero está al 0.5%, como el tuyo, divide 72 entre 0.5. El resultado es 144 años. Por eso es que tu dinero no crece. Carla sintió que algo se rompía en su cabeza. Había estado guardando su esfuerzo financiero en el peor lugar posible todo este tiempo, como no lo vio antes. Pero si lo inviertes en algo que te dé un 7% anual, dijo Daniela, escribiendo una nueva operación. 72 entre 7 es igual a 10.3. Eso significa que tu dinero se duplica cada 10 años y luego, 10 años después, se vuelve a duplicar. Y así sucesivamente. Así es como funciona la magia del interés compuesto. Esa tarde, Carla ya no pudo concentrarse en su clase de procesos industriales. Los números de la fórmula danzaban en su cabeza sin control. ¿Cómo podía haber esta diferencia? Carla tenía $840 ahorrados después de un año completo de trabajo al 0.5%. Si seguía así, en 5 años apenas llegaría a 7,600, una cifra muy lejos de los $15,000 que requería. Pero sí lograba obtener un 7% anual y continuaba ahorrando esos $320 mensuales. Los números cambiaban radicalmente. Sacó su cuaderno y comenzó a calcular de nuevo. En 5 años, llegaría a cerca de $13,000. Se detuvo. Revisó la operación hasta 3 veces. El resultado era inmutable. Esto no puede ser verdad, murmuró. La diferencia entre dejar su dinero quieto en una cuenta básica y ponerlo a trabajar con interés compuesto
era de más de $15,000 en solo 5 años de proyección. El miedo, sin embargo, llegó justo después del entusiasmo. ¿Y si pierdo todo mi dinero? Esa noche investigó durante 4 horas seguidas sin parar, aprendió sobre los fondos indexados, que son básicamente canastas que contienen cientos de acciones de diferentes empresas. A la vez leyó sobre un índice llamado S&P 500, un referente, que históricamente había ofrecido rendimientos de entre 8 y 10% anual a largo plazo. Descubrió que los bancos panameños ofrecían acceso a estos fondos, pero cada artículo venía con advertencias escritas en grandes letras rojas. Rentabilidades pasadas no aseguran resultados futuros. El mercado puede desplomarse. Solo invierte dinero que puedas dar por perdido. Carla cerró su laptop. Tal vez era una idea demasiado arriesgada, pensó. El viernes siguiente, recibió su pago mensual. $1,200 después de impuestos, transfirió $320 a su cuenta de ahorros. Tal como había hecho siempre, sintió el peso cómodo de la rutina. Seguro, pero dolorosamente lento. Tan lento que quizá nunca alcanzaría su objetivo. ¿Ya revisaste lo que te conté?, le preguntó Daniela el lunes siguiente. Carla admitió que sí, pero que el miedo la paralizaba. Yo también tenía ese miedo, le confesó Daniela. Por eso mi papá me enseñó algo más. Nunca metas todos tus ahorros en inversiones hasta que entiendas de verdad cómo funcionan. Empieza con una pequeña cantidad que no te duela perder. Le explicó el concepto del colchón de emergencia, tener el equivalente a 3 o 6 meses de gastos en una cuenta líquida y ultrasegura para cualquier imprevisto. Carla hizo los cálculos. Sus gastos mensuales fijos eran $900. Eso significaba que necesitaba entre $2,700 y $5,400 en su colchón de emergencia. Ella ya tenía $3,840 ahorrados, podía dejar $3,000 en su cuenta básica para emergencias y mover los $840 restantes a un fondo indexado. Solo para ver qué pasaba, era una cantidad que no la dejaría en la calle si todo salía mal. La decisión estaba tomada el martes por la tarde. Entró al banco. El ejecutivo le explicó que el fondo que recomendaba replicaba el S&P 500 y tenía una pequeña comisión de 0.9% anual. Históricamente ha dado un 9.8% promedio. Pero ojo, algunos años sube un 20% y otros, en cambio, baja un 10%, le advirtió el ejecutivo. ¿Y si baja justo en el momento en que necesito el dinero?, preguntó Carla con la voz ligeramente temblorosa. El ejecutivo fue honesto. Por eso, solo se debe invertir dinero que no vayas a necesitar en al menos 5 años. El mercado tiene altibajos en el corto plazo. Sin embargo, históricamente, siempre ha crecido en periodos largos de tiempo. Carla firmó los documentos con la mano temblorosa. $840 se transfirieron de su cuenta de ahorros al fondo indexado. Decidió también transferir $100 mensuales adicionales al fondo, mientras seguía guardando $220 en su cuenta básica para mantener su colchón de emergencia siempre a salvo. Las primeras semanas fueron un infierno mental. Carla revisaba la aplicación del banco 3 veces al día obsesivamente. El saldo subía $30 un día y bajaba 15 al siguiente. Los cambios le aceleraban el pulso hasta hacerle doler la cabeza. Daniela tuvo que recordarle con firmeza: no estás invirtiendo para mañana, estás invirtiendo para dentro de 5 años. Deja de mirar el teléfono. En el tercer mes, el mercado cayó un 8% en solo 2 semanas. Carla vio su saldo bajar de 960 a 883. El pánico fue inmediato. Voy a perderlo todo, pensó. Estuvo a punto de vender, pero recordó algo clave que había leído: las pérdidas solo son reales cuando vendes. Antes son solo números en papel. Daniela la tranquilizó mostrándole el gráfico histórico del S&P 500 en los últimos 50 años. Mira aquí, 2008, 2020, 2022, caídas enormes. Sin embargo, mira lo que pasa después. Siempre se recuperó y siguió subiendo. La gente que vendió por pánico fue la que perdió de verdad. La que mantuvo la calma ganó. Carla dejó de revisar la aplicación diariamente, se obligó a mirarla solo una vez al mes. Para el mes 6, su inversión inicial de $840 más los $600 que había aportado sumaban. Increíblemente, había ganado $2 de interés. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que habría ganado en su cuenta de ahorros básica. Y lo más importante era que esos $2 ahora también generarían intereses. El interés compuesto estaba empezando a mostrar su verdadero poder. Para el final del primer año, ya tenía $1,930 en el fondo en su cuenta básica. Solo habría tenido $1,450. La diferencia ya era de $480. Usó la regla del 72 nuevamente. Al 9%, su dinero se duplicaría cada 8 años.
A los 16 se cuadruplicaría, a los 24 se multiplicaría por 8. Algo se transformó en su cerebro esa noche. No estaba ahorrando dinero, estaba plantando pequeños árboles que darían frutos por décadas. Cada dólar que invertía hoy valía potencialmente $8 en 24 años sin que ella hiciera nada más. El tiempo se había convertido en su aliado más poderoso. Durante el segundo año, consiguió un aumento de sueldo a $1,600 al mes. Y pudo permitirse aumentar sus aportes mensuales al fondo a $250. El mercado tuvo un año especialmente bueno y subió un 22%. Su inversión creció a $6,700. Sus compañeras de clase empezaron a notar el cambio en su actitud. Carla ya no hablaba con desesperación sobre dinero. Cuando alguien mencionaba lo imposible que era ahorrar, ella explicaba tranquilamente la regla del 72. El problema no es cuánto ganas, les decía. El problema es donde decides poner lo que te atreves a ahorrar. En el año 3, sucedió algo que nunca había imaginado. Su profesor de finanzas corporativas solicitó casos reales de estudiantes, aplicando conceptos de inversión. Carla presentó su historia. 3 años atrás tenía $840 que estaban muertos. Ahora tenía $11,200 en inversiones y seguía aportando mensualmente sin falta. Sus compañeros la miraron como si ella hubiera descubierto un secreto imposible de descifrar. ¿Cómo hiciste para ahorrar tanto con tu sueldo? ¿Es que vendes algo?, preguntó alguien. No ahorré más, respondió. Simplemente moví mi dinero de un lugar donde crecía 0.5% a uno donde crecía 9%. La regla del 72 se encargó de hacer el resto del trabajo por mí. Para el año 4, su fondo había alcanzado la asombrosa cifra de $17,300. Había superado su meta original de $15,000 un año antes de lo planeado. El mercado había tenido un año malo con una caída del 6%, pero ella ya no se asustaba. Entendía perfectamente que los años malos eran, en realidad, oportunidades de oro para comprar más barato. Aplicó al posgrado con una sensación que nunca había experimentado, la de la tranquilidad financiera. Ya tenía el dinero, no necesitaba pedir prestado, ni esperar años adicionales. La carta de aceptación llegó en marzo. La matrícula era de $7,500. Vendió solo la cantidad necesaria de su fondo para pagar la matrícula y dejó el resto del dinero creciendo tranquilamente. En su último día de trabajo, antes de comenzar el posgrado, el gerente le preguntó cómo había logrado ahorrar tan rápido. Carla sacó una servilleta y escribió: 72 dividido entre tasa de interés es igual a años para duplicar. Esta simple fórmula me cambió la vida. Me mostró que el verdadero problema no era mi sueldo, era que mi dinero estaba literalmente dormido en una cuenta sin valor. 2 años después, con el posgrado terminado y un nuevo trabajo que le pagaba $3,200 al mes, Carla hizo un cálculo que la dejó sin aliento. Si seguía invirtiendo esos $1,000 mensuales, a un 9% durante los próximos 20 años, llegaría a tener $780,000. No por ganar más, sino por dejar que el tiempo y el interés compuesto hicieran la mayor parte del trabajo. Daniela y ella seguían almorzando juntas con frecuencia. ¿Recuerdas esa noche que me enseñaste la regla del 72? Le preguntó Carla. Literalmente me salvaste décadas de esfuerzo. Iba a pasar media vida ahorrando en una cuenta que no me daba nada. Ahora Carla enseñaba este concepto a quien quisiera escucharla, no como una evangelista de las finanzas, sino como quien comparte una verdad obvia una vez que finalmente la entiendes. Tu dinero sí o sí puede duplicarse solo, pero solo si lo pones en el lugar correcto y lo dejas el tiempo suficiente. Una tarde, su hermana menor le mandó un mensaje. La joven de 19 años acababa de conseguir su primer trabajo, donde debería guardar mi dinero. Carla, ella sonrió y le escribió de vuelta. Primero, aprende esta fórmula. 72 dividido entre la tasa de interés que te ofrecen. Ese número te dirá exactamente cuántos años tardará tu dinero en duplicarse. Y ese número, créeme, lo cambia todo para siempre.